Son 10 minutos cada uno. Muchas gracias, señora presidenta, señores miembros de este honorable Tribunal Constitucional. Como es fácilmente determinable, este asunto es de capital importancia para la sociedad peruana, para el país. Yo diría que en la vida que tiene el Tribunal Constitucional, si bien ha habido casos emblemáticos y casos importantes, y para el ciudadano todos los casos son importantes, este quizás es uno de los más trascendentes para el país, junto con la decisión, por ejemplo, de la determinación de los votos nulos y blancos, o el quórum del tribunal, o la reelección presidencial. Estamos ante una situación en donde nos presentan figuras contradictorias. Se nos dice que la ley es inconstitucional porque violaría determinados principios. Se nos dice que el Ministerio Público es defensor de la legalidad, pero resulta que la ley dice otra cosa. Entonces uno no termina por entender qué cosa es lo que defiende el Ministerio Público. Se nos dice que hay derechos fundamentales que están en juego y que son capitales en la aplicación de esta ley, pero se nos cita casos de hace 45 años. Y también es un derecho fundamental, hasta donde yo recuerdo haber leído, el derecho al plazo razonable. A menos que se diga, como en caso de los gitanos, uno le decía, un viejo profesor de derecho procesal decía a los gitanos, ¿no conoces acaso los 10 mandamientos? Sí, algo he oído, pero me parece que los van a derogar. Parece que eso ocurre, porque ha citado el señor representante del Ministerio Público que, como usted bien ha acotado, ha leído un texto, cuando es una exposición oral, casos de hace 45 años, y le parece normal que el Estado peruano esté juzgando ese caso de 45 años. ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo se va a aplicar el principio del plazo razonable? ¿Hasta cuándo los fiscales y jueces van a juzgar casos? Quizá cumpliremos la centuria, 100 años, y seguirán investigando. ¿En orden a qué? En orden a los principios que ellos entienden. Ese no es un debate jurídico, tampoco es un debate constitucional. Ese es un debate fundamentalmente ideológico. Depende de dónde se ponga uno. Si uno se pone de este lado, entonces va a sostener cualquier cosa como la que acabamos de escuchar hace un rato. O si se va a poner de este otro lado, va a defender derechos fundamentales. La Constitución dice, y decía desde siempre, ninguna persona puede ser reprimida por un acto hecho que no sea previa y claramente expresado en la ley de manera inequívoca, de manera expresa en la ley vigente. Eso dice la Constitución desde siempre. Eso repite el Pacto de San José en el artículo 9. Dice exactamente lo mismo. Es derecho fundamental que ninguna persona pueda ser reprimida por el Estado por un acto, un hecho que no sea en la ley nacional previa y claramente expresada. El Tratado de Roma dice que no tiene aplicación retroactiva. Y acá se dice, bueno, eso se aplica para la Corte Penal Internacional. Es un principio jurídico. La propia Corte Penal Internacional se basa en eso. No tiene competencia ni jurisdicción sobre casos anteriores porque rige de aquí para adelante. Es un principio básico del derecho occidental. Pero resulta que acá se dicen cosas contradictorias. Se dice, esa es la ley de la impunidad. Ah, sí, porque es que vamos a dejar impunes las leyes de lesa humanidad. Pero la tipicidad de lesa humanidad empezó en el 2002. ¿Cómo? Por ventura del Señor se va a aplicar una tipicidad del 2002 hacia atrás, sin hacer aplicación retroactiva. Entonces, si hacemos eso, señor presidente, señor magistrado, en realidad el derecho no existe. Existe lo que uno va creando en el camino. A mí se me ocurre que, y entonces yo voy haciendo. Yo tengo el poder de hacer. Si usted se imagina el poder que tiene un juez, el poder que tiene un fiscal, de poder procesar lo que se le ocurra de hace 50 años, y dicen que eso viola la facultad de los fiscales, no se les deja investigar. Y uno le pregunta, entonces, señor, ¿qué ha hecho usted durante 4 décadas? ¿Qué ha hecho el sistema durante 4 décadas, durante 40 años? ¿Se les ha impedido juzgar? ¿Se les ha impedido investigar? ¿Por qué no lo han hecho oportunamente? ¿Por qué un ciudadano tiene que estar, o sus parientes, o sus herederos, soportando procesos judiciales de esas 4 décadas? O una persona detenida 25 años, con prisiones preventivas. Ese es el tema. Ese es el tema. Y eso no depende del derecho constitucional ni de la posición jurídica, que está claramente fijada desde Roma. Depende de dónde se ubique uno. Si uno quiere ser un activista, bueno, cualquier cosa se puede justificar. Entonces, esa es una interpretación que además es desigual, porque no se aplica a las personas que han cometido los delitos, se aplica a las personas que han reprimido los delitos. La ley está específicamente determinada para los militares y los policías. Por lo tanto, hay
grupo de ciudadanos que no están afectados por esta ley. Solamente es para ellos. Y la persecución solamente se hace para ellos. Y entonces, claro, se dicen, que esa es la impunidad de la lesa humanidad de los crímenes de guerra. Entonces suena pues impactante. Dice, en el Perú caminan en tapabarros, ¿no? Taparrabos, porque ¿cómo puede ser posible que quieran dejar en la impunidad crímenes de guerra y de lesa humanidad? Y resulta que no hemos estado en guerra, hemos estado en una lucha antisubversiva, que el Estado la ha ganado legítimamente. Hemos ganado la guerra real y hemos perdido la guerra ideológica. De eso no queda ninguna duda. Entonces, cuando uno le dice, esa es la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ¿cuál guerra? ¿Cuál crimen de lesa humanidad si recién la figura entra a Perú en el 2002? ¿Cómo se puede aplicar para atrás? Acá, en esa sala, ustedes, 3 de ustedes y yo venimos de la misma escuela de Derecho. Otros 3 magistrados vienen de otra buena escuela de Derecho, donde también enseño. Y el doctor Gerardo Domínguez viene de una buena escuela de Derecho. Todos hemos aprendido lo mismo en el primer ciclo de Derecho. En el primer ciclo. A uno de joven le enseñan que es un principio fundamental del derecho occidental, que nadie puede ser perseguido por el Estado por lo que no es delito. Y si la figura después se aminora, se aplica retroactivamente la ley benigna. Y si desaparece, se aplica de esa manera. Entonces, ¿cómo, invocando principios de jus cogens que están ahí en el aire, se puede luego ir y afectar la legalidad? El principio de la ley dice que nadie puede ser penado por lo que no sea en la ley. Entonces, yo digo, no, pero es que el principio tal o el principio cual, la propia Corte ha dicho que la tipicidad de una norma no puede ser abierta, no puede ser sujeta a la interpretación, porque eso genera arbitrariedad y autoritarismo. La propia Corte lo ha dicho, pero resulta que acá, en base a interpretaciones arbitrarias, abusivas, extensivas, cualquier cosa es lesa humanidad y cualquier cosa es crimen de guerra, pero solo dirigido a un colectivo de ciudadanos en Perú, a los militares y a los policías, a los que dieron su vida y pusieron en riesgo su integridad física para sacarnos del peligro de la subversión. Ese es el resultado del Estado, eso es lo que está en esa ley. La ley que está en cuestión en el tribunal no dice más de lo que dice el derecho. La ley rige de aquí para adelante. Por lo tanto, de 2012 en adelante hay lesa humanidad, sin duda alguna. Tampoco dejen impunidad a nadie, porque los graves crímenes ocurridos atrás tienen que juzgarse conforme a las leyes de su momento y al estatus de su momento. ¿Dónde está la impunidad? Ah, no, lo que pasa es que yo, disculpe, no me he demorado 50 años en juzgar y quiero que sea imprescriptible. No, pues eso no es admisible. Eso es lo que está en el debate en esta mesa. Como me he demorado 40 años, hágame el favor de interpretar que esto es imprescriptible y que rige para atrás. Y entonces vamos avasallando el derecho y vamos avasallando las bases esenciales de la comunidad. De eso se trata este caso. Es un parteaguas en la sociedad. Y acá tendremos que definir cuál es la posición del Estado frente a la lucha contra la subversión y frente a la violencia ciudadana. De eso se trata. ¿Cómo hacemos? El Estado pudo salir de encima aplicando leyes legítimas. No ha habido un solo caso de delincuentes terroristas, de delito común, a que se le han aplicado leyes retroactivas. Un solo caso en que no se le ha aplicado la retroactividad benigna. Un solo caso en que se le ha aplicado leyes más agravadas. Y cuando por error del Estado se les juzgó como militares, en fuero militar, eso se anuló. Y todos fueron condenados en la vía civil. Pero resulta que los militares y los policías no les aplican el mismo criterio. No. Ustedes son criminales de guerra, casi homologados con los nazis, casi homologados con el Holocausto. Y por lo tanto no tienen derecho a una interpretación correcta del derecho. Es un tema en donde, al final de cuentas, señora Presidenta, vamos a determinar cuál es la posición del Estado frente a la violencia que sufrimos hace 4 décadas. ¿Se trata de lograr la impunidad? No. Las personas que son responsables tendrán que responder por su responsabilidad, pero no se les puede aplicar retroactivamente normas o figuras que no existían, bajo el tema de Nuremberg o el principio de jus cogens o como se les quiera llamar, porque nuestra ley positiva dice claramente eso y siempre se ha aplicado así. El único caso, el único espacio de debate de retroactividad de la ley y de aplicación de principios para sancionar a una ley han sido los temas de derechos humanos, en la lucha contra la subversividad. No ha habido otro espacio en eso. Inclusive crímenes violentos, crímenes horribles como las violaciones o como los asesinatos, no se ha aplicado nunca de manera retroactiva. Y sin embargo en este caso sí. Entonces preguntémonos por qué hacemos eso y preguntémonos cuál debería ser la respuesta del máximo ente de interpretación constitucional respecto a una situación tan lacerante para el país. No hemos terminado de sangrar
con la violencia subversiva. No hemos terminado de reconciliarnos con el tema y seguimos debatiendo el tema. Y si la ley se deroga, ¿no es cierto?, por el tribunal, seguiremos discutiendo por los próximos 100 años. Muchas gracias. Doctor Abanto. Excelencia, quiero pedirle permiso porque he preparado un PowerPoint. Soy enemigo de estas presentaciones, pero en este caso específico es importante precisarles esto. Vamos a empezar por que estamos enfrentando un mito. Y como dijo George Orwell, los mitos en los que se cree tienden a hacerse realidad y aquí se ha hecho realidad. En la jurisprudencia y en la práctica, el mito de la retroactividad de las normas de derecho penal internacional. Y me propongo ante ustedes, sus excelencias, derribar ese mito. Vamos a empezar por la evolución del crimen contra la humanidad. 8 de agosto de 1945, The Charter of London, el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, artículo 6C. ¿Qué nos dice? Habla de los crímenes atroces, asesinatos, deportaciones, esclavización, etcétera, que se cometen en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron. Y aquí surge el gran problema. A partir de esta declaración se ha creído que el principio de legalidad no existe en el derecho penal internacional. Y ese es un gravísimo error. Y es un gravísimo error porque si ustedes revisan el pronunciamiento de la única sentencia del Tribunal de Nuremberg, porque no hay que confundir los tribunales que se instalaron en Nuremberg como consecuencia de la ley de control aliado número 10, que es otra cosa. El Tribunal de Nuremberg fue uno solo y tuvo un solo juicio y una sola sentencia. Esto nos dijo: para constituir crímenes de lesa humanidad, los actos invocados antes del estallido de la guerra deben haber ocurrido en ejecución de cualquier crimen